realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, de nuevo, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase reza: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice: es que eso que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, de nuevo, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase reza: el realismo es la buena conciencia de los hijos de... Lo he dicho 1000 veces. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años. Lo he sentido cercano, aunque de oído no lo he oído apenas. Aunque tengo una idea bastante cercana de lo que era el crecimiento a través de YouTube. Entonces la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Como creo que la idea de crecimiento se basa en que un planeta con recursos finitos no puede estar creciendo continuamente al ritmo que tenemos de población y de consumo, ¿vale? Por el lado de la superpoblación, yo creo que sería el problema antes de que se conociese todos los artículos activos que se conocen de la liberación de los cerros, porque hoy en España tenemos crecimiento vegetativo, creo, ¿no? Pues imagínense que esta costumbre la tienen los inmigrantes que vienen aquí a suplir esa carencia de nacimiento y que en 20 o 30 años pues la gente se convierte, no obligatoriamente, sino voluntariamente, pues bueno, de tener hijos, o sea, de crecer voluntariamente. Entonces, la idea de crecimiento tendría el mismo sentido en un escenario donde la población creciese voluntariamente. Buena pregunta. A ver, lo primero que debo subrayar es que desgraciadamente el proyecto del ecofascismo es racional. No la veo, perdón. Lo primero que debo decir ahora es que desgraciadamente el proyecto del ecofascismo es racional en términos de la lógica que defiende. ¿Por qué? Porque si se redujese sensiblemente la población humana en el planeta, el cambio climático no desaparecería, seguiría adelante. Pero el problema vinculado con las materias primas energéticas asumiría un perfil muy diferente. Claro, ese problema no exhibe el mismo relieve con 8.000 millones de seres humanos que con 4.000 millones de seres humanos, ciertamente. Yo he dicho que la mayoría de las escuelas decrecentistas reivindican procedimientos de autocontención en la reproducción, esto es, de reducción de la población. Pero tú has mencionado un aspecto de modo vital, voluntariamente. Claro, esto no puede ser una imposición que realicemos aquí o allá. Tanto más cuanto que sospecho
que convierten el decrecimiento demográfico en el meollo de su propuesta apuntan a los países del sur y no a los del norte, con lo cual estaríamos ante una reproducción de lógicas coloniales muy desiguales. Por eso mi respuesta es que ciertamente tenemos que actuar sobre la población y su tamaño, pero esto no quita que los recursos se estén agotando. Esto significaría que habría, en efecto, como sugieren tus manos, que mezclar estos dos elementos, y algo que se derivaría de una reducción de la población es que acaso no tendríamos que decrecer tanto en el terreno estrictamente cuantitativo de la economía. Hablando, yo he ido asimilando lo que ha estado diciendo y sus teorías y demás me parecen muy acertadas, pero yo las he estudiado todas desde el ecofeminismo. Y luego también, bueno, me alegra mucho que, aunque tenga otro nombre, esto haya llegado a la universidad. Y luego he visto que también hay una división con el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. El trabajo productivo esquilma y el reproductivo lo que hace es que cuida. Si cambiamos el mercado como está entendido y ponemos los cuidados en el centro, el colapso se podría retrasar, ¿verdad? Verdad, lo que ocurre es que a tono con lo que he sugerido antes no tengo muy claro que nos convenga retrasar el colapso. Mi intuición es que la tarea principal consiste en empezar a construir ya, sobre la base de cimientos como los que mencionas, la sociedad post-colapsista. En realidad, alguien me podría reprochar, con razón, que yo sigo hablando del colapso como una posibilidad futura. Y hay elementos suficientes para concluir que el colapso es esto que tenemos delante de nosotros. De tal forma que seguir dándole la vuelta al proyecto que se encamina a retrasar el colapso, o más aún, a sortearlo, me parece que no es lo más afortunado. Creo que lo más valiente es lanzarse directamente a la construcción de la sociedad postcolapsista. Y en esa construcción, eso que has mencionado, los cimientos del ecofeminismo, aún seguro que serán un elemento fundamental. Entiendo yo, por ser franco, que lo del Green New Deal es la manifestación más rotunda del capitalismo obrero. Un capitalismo que pretende que la ecología sea, por encima de todo, una fuente adicional de beneficios. Y que en ese orden de cosas promueve un diagnóstico que desde mi punto de vista no es afortunado o en su defecto no es suficientemente profundo. El Green New Deal, desde mi punto de vista, lo que pretende es ofrecer al capitalismo una última oportunidad de autorregulación que le permita trascender los grandes problemas medioambientales como el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas. Yo entiendo que no hay ningún motivo para pensar que el capitalismo se va a autorregular. Me parece que la abrumadora mayoría de los datos que tenemos delante de los ojos apuntan a lo contrario. No sé si echar mano de un ejemplo español de estos días que creo que ha pasado inadvertido en medio de la vorágine de noticias. Esa locura de un tren que debe comunicar Madrid y Barcelona en una hora.
necesitamos esto. Un tren que será hipercontaminante, hiperconsumidor de energía. Creo que precisamos otro tipo de herramientas que contribuyan a vertebrar socialmente el país en el que estamos y no a ratificar los privilegios de unos pocos que serán los que podrán pagar ese tren. En segundo término, intuyo que el Green New Deal desarrolla un diagnóstico de futuro que es muy diferente del mío. Yo he dicho antes que considero que el colapso es difícilmente evitable. Quienes defienden esta posición entienden, en cambio, que la tesitura no está delicada, que todavía tenemos tiempo. Bueno, los científicos de manera abrumadora entienden que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando llegue ese momento nadie sabe lo que viene después, pero nada agradable. Quienes trabajan en estas cosas afirman que el pico del petróleo, del gas natural y del carbón se produjo ya en 2018, de tal manera que inexorablemente la producción se irá reduciendo y los precios irán subiendo. Pero aparte de estas dos quejas que acabo de denunciar, hay una tercera. Desde mi punto de vista, el Green New Deal no toma en consideración en modo alguno los problemas de los países del sur. Es el enésimo proyecto que surge en el norte rico y que recibe apoyos en el norte rico, algo que debería levantar todas las sospechas en lo que respecta a cuál es su condición. Pero en fin, quienes son partidarios de esta propuesta aún están a tiempo de revisarla, de radicalizarla y de probablemente entrar en un camino diferente que apunta a una esperanza. En esta sociedad post-colapso, no has mencionado, yo no sé si es relevante o no, la necesidad de repensar el control o no control del crecimiento desmesurado de la especie como tal. Es decir, a mí me parece que la condición humana, que el propio ser humano, como parte de la especie, consume y depreda más allá de lo que la propia naturaleza es capaz de soportar. En esta sociedad obrero-china, por ejemplo, plantear que el crecimiento no puede ser limitado de la población porque los recursos son finitos y son limitados. ¿Qué piensas sobre el control de ese crecimiento como así? La idea inicial de trabajar no es sino una ampliación de una que empleé en mis charlas. En un momento determinado recordarás que dije: si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece razonable que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Y agrego ahora, esto en todos los ámbitos imaginables, también en el demográfico. ¿Qué es lo que en ese ámbito reza hoy el discurso oficial? El discurso oficial afirma que los grandes problemas demográficos están en vías de resolución. ¿Por qué? Porque parece innegable que el ritmo de crecimiento de la población humana en el planeta se va a reducir. De tal forma que, según un pronóstico muy extendido, esa población se estabilizará en torno a los 10.000 millones, 11.000 millones de seres humanos, allá por el año 2050. Creo que no es un argumento muy tranquilizador. Si hoy, con 8.000 millones de seres humanos, tenemos problemas graves, ¿qué problemas no tendremos dentro de 30 años con 2.000 o 3.000 millones de seres humanos más, en un escenario lastrado invariablemente por el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas? Esto conduce a formular una pregunta central: ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra? La única respuesta sensata creo que dirá: depende. ¿Depende de qué? ¿De qué modelo de ser humano llevamos en la cabeza? Si estamos pensando en los niveles de consumo energético de un campesino de Burkina Faso o de Níger, la Tierra da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. No es una cifra inventada, es el producto de un estudio que estimo que es serio. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un madrileño o de un barcelonés que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos. Las cosas como fueren, la mayoría de las escuelas decrecentistas reivindican un ejercicio de autocontención que remite a una lógica muy diferente
el ecofascismo es un proyecto de exterminio en provecho de una minoría. No es esto lo que estoy defendiendo ahora. Permíteme aún así que agregue una última observación. Alguien podría decir, de la mano de un argumento serio, que la pregunta que me he autoformulado, esa que reza, ¿cuántos seres humanos pueden mantener el planeta Tierra?, tiene una lamentable condición antropocéntrica. Deberemos computar también los derechos de los integrantes de las demás especies con las que compartimos supuestamente. Lo he sentido cercano, aunque lo he oído apenas. Aunque tengo una idea bastante cercana de lo que es el crecimiento a través de YouTube. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Como creo que la idea de crecimiento se basa en que un planeta con recursos finitos no puede estar creciendo continuamente al ritmo que tenemos de población y de consumo, vale. Por la de la sobrepoblación, yo creo que se le prueba antes de que se conociese todos los artículos activos que se conocen de la liberación de los cerros, porque hoy en España tenemos crecimiento vegetativo feo, ¿no? Imagínense que esta costumbre la tienen los inmigrantes que vienen aquí a suplir esa carencia de nacimiento y que en 20 o 30 años pues la gente se convierte, no obligatoriamente, sino voluntariamente, pues bueno, de tener un hijo, o sea, de poder voluntariamente. Entonces, la idea de crecimiento tendría el mismo sentido en un escenario donde la población creciese voluntariamente. Buena pregunta. A ver, lo primero que debo subrayar es que desgraciadamente el proyecto del ecofascismo es racional. No la veo, perdón. Lo primero que debo decir ahora es que desgraciadamente el proyecto del ecofascismo es racional en términos de la lógica que defiende. ¿Por qué? Porque si se redujese sensiblemente la población humana en el planeta, el cambio climático no desaparecería, seguiría adelante. Pero el problema vinculado con las materias primas energéticas asumiría un perfil muy diferente. Claro, ese problema no exhibe el mismo relieve con 8.000 millones de seres humanos que con 4.000 millones de seres humanos, ciertamente. Yo he dicho que la mayoría de las escuelas decrecentistas reivindican procedimientos de autocontención en la reproducción, esto es, de reducción de la población. Pero tú has mencionado un aspecto de modo vital, voluntariamente. Claro, esto no puede ser una imposición que realicemos aquí o allá. Tanto más cuanto que sospecho que la mayoría de los proyectos que convierten el decrecimiento demográfico en el meollo de su propuesta apuntan a los países del sur y no a los del norte, con lo cual estaríamos ante una reproducción de lógicas coloniales muy desiguales. Por eso, mi respuesta es que ciertamente tenemos que actuar sobre la población y su tamaño, pero esto no quita que los recursos se estén agotando. Esto significaría que habría, en efecto, como sugieren tus manos, que mezclar estos dos elementos, y algo que se derivaría de una reducción de la población es que acaso no tendríamos que decrecer tanto en el terreno estrictamente cuantitativo de la economía. Yo quería comentarte sobre la poca incidencia que se hace una vez que se habla de la huella de carbono y del gasto energético sobre el tema de los ejércitos en el mundo, ya sea en paz o en guerra. Es decir, todo ese gasto militar, todo ese consumo energético, toda esa fabricación de armas, de armamento pesado, que como hemos visto en 10 años de estar en los garajes se quedan inservibles, después de haberse gastado cientos de millones de euros en cada unidad. Sin embargo, la sociedad en general y las organizaciones políticas también no hacen incidencia, obvian el tema de esto. Incluso el movimiento ecologista no hace una incidencia fuerte o fundamental sobre esa huella, esa gran huella de carbono que hacen los ejércitos mundiales. ¿Qué piensas de este tema? En primer lugar, tengo que decirte que tienes toda la razón. No recuerdo ahora la estimación estadística precisa, pero las emisiones de CO2 del ejército norteamericano son superiores a las emisiones de Francia, me parece recordar. Y Francia no es precisamente una economía marginal en el planeta.
Al margen de lo anterior, yo recuerdo que también tienen razón en lo que respecta a que una población como la nuestra no está nada preocupada de que el gasto militar alcance el 2% del PIB. Parece que envatusada con la idea de que tenemos enemigos feroces, está justificado que levantemos el gasto militar. Yo parto de la presunción de que el gasto militar obedece al propósito fundamental de hacer frente a un enemigo que somos nosotros mismos y de defender los intereses de las élites dirigentes en todo el planeta. Hace unos meses, en un debate, un hombre de cierta edad dijo, y me pareció que la frase era sentenciosa, rotunda y apoyable, que las armas no se comen. Esto creo que es un argumento que tiene más peso de lo que pudiera parecer. Lo que necesitamos son cereales y no armas, con independencia de que se usen o no. Por eso, antes sugerí que junto a los 6 verbos que yo vinculo con la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, teníamos que agregar una propuesta paralela y rotunda en provecho de la desmilitarización que implicaría reducir sensiblemente el gasto correspondiente y las agresiones medioambientales que lo acompañan. Claro que sí. Ahora, en ese cambio, ¿cómo salvamos el problema de la deuda? La deuda de los países, la deuda personal, porque si tiene, por ejemplo, una hipoteca, ¿cómo se marcan esos cambios? Habrás observado que en una de las conclusiones, cuando terminaba, dije que el colapso podía borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en materias de propiedad privada y de deuda. ¿Cuál es el sentido de fondo del argumento? Yo sostengo, lo dije aquí en la charla, que el colapso va a ser un golpe muy fuerte que van a padecer los estados, las grandes empresas y las fuerzas armadas, de tal manera que sus capacidades de control y de represión probablemente no van a desaparecer, pero sí van a menguar bastante. Y esto va a hacer que muchos de los mecanismos que en efecto nos obligan a respetar la lógica de la propiedad privada y a pagar la deuda, tanto en el caso, como bien dices, de los particulares con respecto a las instituciones financieras o de los países pobres con respecto al Fondo Monetario o al Banco Mundial, se van a ver sometidos a tensiones muy agudas. Esta es una más de las consecuencias benignas que pueden derivarse del colapso, pero ciertamente, en el momento presente, la pregunta que planteas es acuciante. Me limitaría a señalar que no es lo mismo un ecofascismo, un proyecto autoritario que se revele antes del colapso en plenitud de funcionamiento de los aparatos represivos que otro que cobre cuerpo después del colapso cuando esos aparatos represivos hayan perdido buena parte de músculo y de entidad. En cualquier caso, sospecho que nuestras capacidades de intervención en el terreno de la deuda serán mucho mayores después del colapso que antes de este último. No se presenta la política. Pero soy una persona muy sensata. Cuando he oído tu pregunta, cargada de buen sentido, sabiduría popular, he recordado aquellas viñetas que publicó hace muchos años Hermano Lobo, me parece. Los más veteranos recordamos aquella revista, ¿no? En la primera toma aparecía un dirigente político que se dirigía a una masa enardecida y decía: ¿qué preferís? ¿El caos o nosotros? Y entonces la masa al unísono respondía: el caos, el caos. Y el dirigente político reaparecía y decía: pues os jodéis porque somos nosotros. También somos nosotros. Hay una tertulia que
decir que era firme partidario de la abolición de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Yo me permito sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones, los todólogos, ya sabéis, esas personas que suelen iniciar sus respuestas diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicar esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace un buen puñado de años, un día, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito como uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy organizado. Realizó lo que a mi entender era una reflexión extremadamente lúcida, seria, puntillosa, sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención creí entender lo que ocurría. Ese análisis tan serio y puntilloso obedecía al propósito expreso de concluir que solo había una salida que llegaba de la mano de la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar esa conclusión. Conviene, creo yo, que a estas alturas no nos dejemos engañar. Según los pronósticos al uso, en el planeta hay uranio para 35 o 40 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 12 o 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que constituyen un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La construcción de esas centrales, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama casi siempre subvenciones públicas, por no hablar del problema de la seguridad de los centrales, un debate, bien lo sabéis, aireado por el accidente japonés de hace unos pocos años. Tiempo atrás, recuerdo haber escuchado un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. En un momento determinado, el periodista le preguntó por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento del petróleo y del gas natural. González respondió que al respecto había que arbitrar 3 grandes medidas. La primera, desplegar energías limpias y renovables. La segunda, diversificar las fuentes de suministro. Y la tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre lo que significativamente no dijo. ¿Y qué es lo que significativamente no dijo? Parece que en un escenario de escasez, de estrecheces, lógico, la primera medida debe consistir en reducir el consumo racionalizado. ¿Por qué González no dijo en primer lugar, en realidad no dijo en lugar alguno, que había que reducir el consumo? No voy a descartar que estuviese una tarde, le puede pasar a cualquiera, pero bien sabéis que hay una explicación, me temo, más directa y certera. González cobraba mucho y durante muchos años de una poderosa empresa del sector eléctrico. Su silencio era un silencio culpable, estaba defendiendo los intereses de la empresa que pagaba. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, creo yo que debemos desplegar simultáneamente 2 grandes medidas. La primera es ciertamente la primera de las invocadas por González. Energías limpias, bueno, por tanto, y renovables. Nunca al servicio, sin embargo, de nuestro estilo de vida derrochador y depredador. Entre otras razones, por una muy prosaica, no dan para eso. Y la segunda reclama inexorablemente que podemos hacerlo, reducir nuestros niveles